e historias verdaderas os vengo aquí a contar. Si las queréis escuchar, a las 12:30 en la plaza las vamos a contar. ¡Bravo, bravísimo, bravo! Tus hormigas, José, ya son famosas en el mundo entero, ¿no? Las hay por todo el mundo ya. Sí, y a mí me sorprende porque algunas veces he ido por ahí de viaje Hasta Finlandia las hay. y efectivamente me encuentro con hormigas tuyas. Las hay por todo el mundo. En México, en Guatemala, en Venezuela. A ver, ¿Putin tiene alguno? ¿Eh? ¿Putin tiene alguno? No sé, pero algún ruso sí que le ha vendido alguna águila. tú eres el organizador de Viriato 2023, ¿no, José? Yo soy el coordinador. El coordinador, eso. Organizo el ayuntamiento, yo coordino. ¿Y cómo está siendo Bueno, Viriato pues, 2023? En principio, ayer tuvimos mucho viento, tiempo muy malo. Esperemos que hoy haga un día bueno y que venga mucha gente. Y en lo más alto del valle, mi casa. Una casita de piedra, barro y tejado de paja. Y a sus pies, un enorme castaño que nos da buenas castañas desde tiempos de Maricastaña. Bueno, ayer os contaba la historia de mi tatarabuelo, el herrero Nicolás. ¿Sabéis lo que es un herrero? ¿No? Pues tenéis uno ahí, mira, tenéis que ir a verlo. Y tiene una fragua con fuego y hace así al hierro, ¡pa, pa, pa! Y hace lo que quiere. ¿A que tú lo has visto? Pues eso es un herrero. Y mi tatarabuelo, el herrero Nicolás, vino aquí a Guijo persiguiendo un sueño y lo hizo realidad en su propio jardín. Sí. Mientras me contaban esta historia, perdí 3 ovejas. Toda esta carne, señoras, es para los visitantes y lugareños, ¿no? Y de Viriato. Esto para todo el que venga. ¿Qué tenemos? Pancetilla, chuleta, choricillo Pan del Guijo. y pan del guijo, por supuesto, conocido en el mundo entero.